¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido, un espacio dedicado a lo más turbio de la cultura mexicana, lo más extraordinario del fenómeno ovni, los casos paranormales más aterradores, los crímenes y criminales más escandalosos y lo más extraordinario de las conspiraciones. Todo visto desde un punto de vista escéptico, pero sin cerrarle las puertas a lo extraordinario, porque en este podcast queremos creer, pero no nos vamos a tragar lo primero que nos pongan enfrente, como los dichos de Carlos Trejo. Antes de empezar, a mí me dicen Adrián sin color. Y a mi izquierda o derecha está el CPU de este podcast, el ojo rojo que todo le ve, y el monstrólogo que no le gustan los gatos, Luis Avilés. ¿Cómo estás, man? Bien, aquí listos para iniciar una nueva semana. ¿Por qué no te gustan los gatos? Pues yo creo que más bien ellos no me quieren. Como que Ok. yo no le gustan los gatos, pero no sé. Más bien, ya nos tocará cuestionar a esos malditos felinos. ¿De qué nos vamos a hablar hoy, mano? Fíjate. El 15 de octubre de 1996, un hombre y su perra estaban paseando por un bosque en los Estados Unidos, cuando de repente la perrita corrió persiguiendo algo. Cuando el hombre llegó, vio a su perra peleando con una extraña criatura, la cual terminaría matándola. El hombre, al ver esto, golpeó al ser con un tronco en la cabeza y lo dejó ahí tirado pensando que estaba muerto. Fue a su camioneta, recogió una manta térmica y envolvió a este ser para llevárselo a su casa. Ok. La historia, aunque fascinante, está llena de irregularidades y a pesar de ser uno de los casos ufológicos más importantes de todo este fenómeno, también es considerado por muchos como el fraude más grande dentro de la investigación OVNI. Ok. Esta semana te voy a contar la historia de Jonathan Reed. Ah, sí, genial. Jonathan Reed, mano. Jonathan Reed. Fíjate que antes de empezar quiero interrumpirte porque Jonathan Reed, su relato es fenomenal, ¿no? Fue una de las cosas que más nos aterró a los que vimos televisión pública a principios de los 2000. Y no sé si recuerdas, lo hemos mencionado en varios lives, en varios capítulos para la gente perdida. Nosotros tuvimos una tienda de cómics, como por ahí el 2005, 2010. Más o menos, sí. Nosotros vendíamos cómics y obviamente íbamos a las convenciones de cómic, ¿no? Hubo una ocasión en donde en el World Trade Center, de las primeras convenciones de cómics que se hacían en el World Trade Center, fue una que se llamaba Utopía. ¿Te acuerdas de la convención? Sí, organizada por los cabunes, ¿no? Oscar Cabum. González Ajá, Loyo, Oscar González Guerrero, Por Kaboom Studio, ¿no? Susi Romero, todos. En esa convención estuvo Jonathan Reed. Sí, me ¿Recuerdas acuerdo. que estuvo Jonathan Reed? Bueno, la única vez en mi vida que he sentido verdadero terror, güey, que he sentido que algo de mi pecho salía expulsado, la única vez que sentí que me desmayaba del miedo fue precisamente porque entramos a la conferencia de Jonathan Reed, ¿recuerdas? Sí, en la cual puso una película que hicieron a partir de su historia. Pero acuérdate que esa pequeña película estaba mezclada con la película original de Jonathan Reed. O sea, era la... Sí, que Era- el actor que salía traía hasta una peluca bien falsa, Ajá, sí. pero te ponían los Era videos reales. la dramatización junto con los videos reales. O sea, la dramatización era como para poner en contexto el video, y ya el video, cuando eran partes del video real, ya te aparecía la grabación grabación de Jonathan Reed. Pero entonces hay una parte, tal vez ahorita lo pongamos aquí, hay una parte en la que Jonathan Reed entra por segunda vez ya es cuando está en su casa, y entra a su... Sí, a la cochera donde a tiene la el cochera, refrigerador, ¿no? Y hay una parte en la que abre el refrigerador y sale este ser gritando y te pasan el video original y el grito. Me parece que ese pequeño clip lo manejaba únicamente en las conferencias, que era cuando este ser salía y hacía un grito chirriante. Bueno, nada más abría y se oía el grito del ser. ¿No te acuerdas, güey, que estábamos nosotros en esa conferencia? Esa es la única vez en mi vida, y soy punketo, güey, o sea, yo he estado en medio de toquines de punk, me he metido al slam de secta core, güey, o sea, me metí a los slams en sentido contrario, o sea, mi vida ha estado en riesgo, güey, definitivamente, ¿no?
Y nunca antes, güey, me han apuntado con un arma, güey. Y nunca antes he sentido tanto terror como ese día del 2005. 2004, sí, 2005 me parece, no recuerdo exactamente. En el que estuvimos dentro de la conferencia de Jonathan Reed viendo su evidencia ovni, mano. Quería iniciar con esta anécdota, güey, porque es eso Jonathan Reed, ¿no, güey? Tal vez ahorita, ya en el 2023, tengamos un contexto completamente diferente de este cabrón, pero en unos inicios era la historia ovni, ¿no? Efectivamente, era sí. El grandísimo fenómeno de Jonathan Reed que nos aterró por completo, güey. Yo nunca antes había sentido ese nivel de miedo y está a un lado tuyo, ¿recuerdas, güey? Sí, me estaba acuerdo. Zurrando, cabrón. Pero bueno, continuaba, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar? Jonathan Reed, o la historia de Jonathan Reed, se conoce por primera vez en 1998, en noviembre del 98, cuando se presenta por primera vez en el programa de radio Coast to Coast de Art Bell. Ajá. Ahí espérame. ¿Es Coast to Coast? Coast to Coast, donde se escucha por primera vez el relato de Jonathan Reed en 1998. Ajá. Recordemos que su experiencia la tuvo en el 96. Ajá. O sea, 2 años después es cuando sale por primera vez en Coast to Coast. Me parece que sí lo mencionamos un poco en el capítulo precisamente que tenemos de Coast to Coast, ¿no? Después de visiten el capítulo Coast to Coast, buenísimo. Sí. Aquí es donde conocemos por primera vez la historia. Sin embargo, es la primera vez que se escucha la historia. Ajá. Sin embargo, la historia se conoce en México y en demás países de Latinoamérica el 26 de junio del 2001, cuando Jimmy Maussan se presenta junto con Jonathan Reed en el programa Otro Rollo. Exactamente, sí. ¿No? Y a Otro Rollo ya había invitado con anterioridad a Jaime Maussan muchísimas veces, incluso al propio Carlos Trejo, que es cuando, al menos en todo este ámbito del fenómeno paranormal, Otro Rollo pues sí formó parte para acrecentar todo esto. Es que fue una muy buena plataforma para promover este tipo de cosas. Sí, porque es cuando Carlos Trejo ya se relaciona a Carlos Trejo con la casa, porque siempre existió la leyenda la leyenda urbana de la casa de Cañitas. Es que como lo mencionamos en el capítulo de Carlos Trejo, por cierto, visiten los dos capítulos que le dedicamos a Carlos Trejo. En este capítulo mencionamos un poco eso, ¿no? Que antes de la aparición de Carlos Trejo en Otro Rollo, se conocía la casa de Cañitas, nada más. La historia de la casa de Cañitas. Wow, güey, la casa de Cañitas. Nosotros vivimos muy cerca por ahí. Nada más se conocía la casa de Cañitas. A partir de que este güey aparece en Otro Rollo, ya era Carlos Trejo, él de la casa de Cañitas. Así es, y lo mismo con... Toma protagonismo. Con Jaime Maussan, se presentó varias veces y digamos que ya tenía... por decirlo de alguna manera, cierta credibilidad, cierto respaldo. Porque antes ya había aparecido con Nino Canún y ya tenía el espacio de Tercer Milenio, que era un espacio que pertenecía a ECO, ¿no? Pero el que le presenta a la nueva generación a Jaime Maussan, a la banda, es Adal Ramones, ¿no? Es como tú y yo lo conocimos, no conocimos a Nino Canún, a Jaime Maussan con Nino Canún, ni en ECO, pero sí lo conocimos a partir de... Así es. Sí. Bueno, entonces aquí es donde conocemos toda la historia que ya conocemos. No tiene caso yo que te la cuente, porque ya todos sabemos cuál es la historia de Jonathan Reed. La mencionaste al principio. No, es un poco la historia que mencioné al principio. Aquí en este programa, en Otro Rollo, es cuando ya empieza a agregar detalles que en el programa con Art Bell no comentó. Okay. Por ejemplo, aquí te dice que después de haberse llevado la criatura a su casa, unos agentes del gobierno de los Estados Unidos se presentaron en su casa como agentes del Dark Side. Es algo así como una agencia, no es que sean agentes del lado oscuro, no, es agentes del Dark Side, o sea, como una agencia, pues. El Dark Side es como un buró. Ajá, algo así. Entonces, ahí comenta que se presentan 2 hombres y una mujer robusta, así bastante robusta y violenta, siendo ella la que comenzó a agredirlo y empezó a aventar cosas y todo desmadre. Okay. Ellos fueron los que destruyeron la casa de Jonathan, y aquí poco a poco vamos a ir viendo un poco de inconsistencias en todo esto, ¿no? Porque aquí es donde él dice que ellos fueron los que se llevaron a la criatura. Y como te digo, aquí es donde comienzan las inconsistencias. En 1996 es cuando sucede todo este acontecimiento. Después, en 1998, es la primera vez que se comunica con
Arbel en el programa de Coast to Coast. Ok. Ese mismo año, en diciembre del 98, se vuelve a comunicar o bueno, ya es invitado al programa de Coast to Coast, pero va junto con Robert Reint. Ok. Jonathan se vuelve a presentar y vuelve a contar otra vez la historia que ya conocemos, pero en esta ocasión agrega la existencia del supuesto brazalete. Ok, es hasta la segunda aparición. Hasta la segunda visita con Arbel, pero va con Robert Reint. Ahorita te voy a decir quién es Robert Reint. Okay. Este brazalete, pues es el que todos conocemos, que supuestamente puede hacer que la persona que lo utilice se teletransporte. Sí. ¿No? Ahora, ¿quién es Robert Reint? En el año 2000, Robert escribiría la historia de Jonathan en un libro llamado An Extraterrestrial Odyssey, The True History About Alien Contact. Ajá. ¿No? Una odisea extraterrestre, la verdadera historia del contacto alienígena o el contacto extraterrestre en el 2001. Ajá. Sin embargo, en el 2008, en el 98 es cuando se presenta con Arbel y Jonathan Reed. Okay. Vamos acomodando más o menos las fechas, ¿no? Sí, sí. Además, organizaciones de investigación del fenómeno ovni como MUFON, que es la Mutual UFO Network, y NOFURC, que es la National UFO Reporting Center, entre otras, reportan que este caso puede ser falso porque Robert Reint es un escritor de ciencia ficción. Híjole, es que ya ese vínculo ya te genera bastante duda, ¿no, güey? Así es. Ay, güey, pero es muy gracioso que al momento, o sea... Digamos que en 1998 no se sabía el contexto detrás de Robert Reint. Ajá. Es hasta el 2001 cuando, después de otro rollo, este cabrón saca el libro, ya que MUFON y otras organizaciones dicen, este es falso porque este güey es escritor de ciencia ficción. Ok, lo enchuló. Entonces, espérame, la cronología es esta. En el 96 pasa el acontecimiento. En el 98 le llama. En noviembre llama a Arbel. Ajá, y en diciembre lo invita ya a las instalaciones. Pero curiosamente, a las instalaciones, cuando va a las instalaciones de Coast to Coast con Arbel, llega con Robert Reint, que resultó ser en el 2001. Los investigadores de MUFON descubren que este güey era escritor de ciencia ficción. Y ahorita te voy a dar más contexto de todo eso. Ok, va, continúa. Pero, por ejemplo, bueno, el propio Robert Reint dice, cuando se empezó a hablar de todo esto, de que MUFON y NOFORC decían que este cabrón era escritor de ciencia ficción, empezó él a decir, Robert Reint, que estas personas, que estas organizaciones estaban infiltrados por agentes del Dark Side y que su misión era eliminar la existencia de evidencia alienígena en nuestro planeta. Ok, eso lo hemos escuchado en muchas otras, ¿no? Incluso con Gary McKinnon, él menciona un poco eso, ¿no? Sí. Ok, va. Bueno, en esos años, Jonathan Reed y Robert Reint se presentan en convenciones OVNI por todo Estados Unidos, México y Canadá, a pesar de que supuestamente Jonathan Reed había sido amenazado de muerte. Ok. Entonces aquí empiezan a haber datillos curiosos, ¿no? En el 2001, en marzo de 2001, durante esta gira en Estados Unidos, Wendell Stevens escucha la historia de Jonathan Reed. ¿Quién es Wendell Stevens? ¿Quién es Wendell Stevens? Este güey es un ex coronel de la Fuerza Aérea Gringa y en esos años era una de las máximas autoridades del fenómeno OVNI dentro del ejército. Okay. Y este cabrón se empezó a interesar en todo este pedo de la ufología cuando fue militar en 1947. Ay, ¿por qué siento que este güey sí tiene credibilidad? Pero ¿qué pasó en 1947? ¿No fue lo de Roswell? Roswell, efectivamente. Ok, bueno, él no estuvo involucrado ahí, pero a partir de ahí... Pero él estuvo, en ese entonces Wendell se encontraba en la base militar de Anchorage, en Alaska, y fue destinado a un proyecto de clasificación para recoger datos sobre avistamientos ovnis en el Círculo Polar Ártico. Espérame. Aquí me está botando algo. En Alaska, ¿cómo se llamaba la? Anchorage. Anchorage. Ahí no es donde situaron una película de Mila Jovovich. La de Four Kind. La del Cuarto Contacto, Ajá, ¿no? Se supone que la historia de Four Kind, la de Cuarto Contacto con Mila Jovovich, está basado en hechos reales que sucedieron en Anchorage en los 90s. Entonces posiblemente este militar estuvo involucrado en todo este... Pues tal vez no, porque él estuvo en los 40s allí en Alaska, pero digamos, él estaba investigando reportes ovnis en Anchorage, en Alaska,
y años después empieza a haber mucho avistamiento de, Ajá. de Y se y da el caso, abducciones ahí se da el en caso Alaska, así que es. inspira la película de Mila Jovovich, Porque ¿no? supuestamente toda esta película de Four Kind está basado en hechos reales. Qué Incluso cabrón. dentro de la película te pasan las filmaciones reales y las filmaciones hechas ya por Mila Jovovich. Qué cabroncísimo. Entonces Anchorage una tiene peliculaza, ahí, ¿no? tiene ahí algo, ¿no? Hay algo ahí en Anchorage. Además, Wendell en los 70s investigó el caso de Billy Mayer Híjole. y en los 90s estuvo muy involucrado en el caso de Giorgio Bon Giovanni. Híjole, yo, Bon Giovanni, ok. Entonces, vamos, dentro de la ufología tiene cierto prestigio, Ajá. ¿no? Entonces, Wendell Stevens, Me llama la atención que sea militar. como te comento, en marzo del 2001, Wendell Stevens escucha la historia de Jonathan Reed, Ajá. ¿no? Y regresando, ¿no? Cuando escucha la historia de Jonathan Reed, se la cuenta a uno de sus mejores amigos. Wendell Stevens le cuenta esta historia a uno de sus mejores amigos, ¿Quién es? Jaime Maussan. No seas cabroneta. Jaime Maussan escucha la historia Ve. El Monster Maussan es amigo de este güey de que Wendell estuvo Stevens, en todo este que estuvo en desmadre. todo ese desmadre. Entonces vas viendo cabrón. cómo gente que realmente está muy involucrada en todo este fenómeno le están dando, digamos que Jaime Maussan está buscando la mayor seriedad posible. Todo mundo en la investigación ufológica formal, yo sé que para los que no son entusiastas decir esto es una ridiculez, pero existe el fenómeno, entonces aquí hay que darle esa seriedad. Entonces todos aquellos que le están dando esta seriedad al fenómeno ufológico le dieron el beneficio de la duda a Jonathan Reed. Efectivamente. Ok, está interesante eso. Entonces, ya se entrevista con Jimmy. Jimmy se entrevista con Jonathan Reed y juntos deciden llevar el caso o traer el caso a México. Entonces, pero ya viste Jimmy Maussan junto con el militar, con Wendell Stevens, traen a Jonathan Reed. Bueno, Wendell Stevens escucha la historia Ajá. en la gira que estaba teniendo Jonathan Reed y Robert Rain en Estados Unidos. Okay. Se la cuenta Jaime Maussan. Jaime Maussan va y se entrevista con Jonathan Reed, le interesa la historia y dice, vamos a traerla a México. Venga, chepacá, mi rey. Sí, obviamente Jaime sabía que esta presentación pues sería un éxito, porque era Maussan. Tiene buen ojo. ¿No? La primera aparición de Reed, como te comenté hace rato, se dio en Otro Rollo en mayo del 2001. No, ahorita te ponemos en contexto. Casi... Porque te dije que en junio. Ajá. Pero la primera presentación de Jonathan Reed se da en mayo del 2001, donde cuenta la historia, nada más. Okay. En la presentación de junio del mismo año es cuando ya cuenta la historia, muestra el video y lleva el brazalete. Sí, porque es la segunda visita de Jonathan Reed en Otro Rollo cuando lleva el mentado brazalete, ¿no? Y aquí en la primer presentación de mayo vuelve a caer Jonathan Reed en las contradicciones. Porque al principio él había dicho que los agentes se llevaron el cuerpo de la criatura. Y ya después Jonathan dice que él dejó ir a la criatura, que incluso entablaron digamos que una especie de relación, se volvieron amigos, y que esta criatura, por agradecimiento por no haberla matado, o por haber matado a su perro, le da el brazalete. Sí. Ajá, que sí es cierto, es verdad. Entonces aquí porque una de las cosas que mencionó, incluso en la conferencia a la que fuimos, ahorita estoy recordando, es que Jonathan Reed en esa conferencia nos dijo a todos los que estábamos ahí, que tuvo cierta comunicación con el ser y que el ser, a manera de retribución porque desintegró al perro, le regaló el brazalete. E incluso Jonathan Reed muestra una parte del video en la que hay huellitas con hielo que desaparecen en una pared, ¿no? Y ya después llegan los agentes que mencionas y desmadran la casa de Jonathan Reed, pero ya no encuentran a la criatura. Así es. Y después Jonathan Reed va y cuenta que los agentes llegaron. Los agentes de Darkseid llegaron, desmadraron su casa y se llevaron la criatura. Así es. Esa es la Entonces hay dos versiones también dentro de lo de la muerte de la perrita. ¿Sí? Se llamaba Susie, la perrita. Dentro de la muerte de Susie también hay dos o tres versiones. Porque una versión dice que el ser agarró a la criatura así de la mandíbula y digamos que le arrancó la cabeza. Y quedó ahí y ahí murió. Otra versión dice que la agarró y le arrancó la cabeza y después con un láser la hizo como cenizas. Y hay otra que dice que el ser cuando nada más le revienta así como que la mandíbula y la tira. Y cuando la tira
hace algún movimiento o algo que genera como un hoyo negro dentro de la perrita que la absorbe y deja nada más las cenizas. Ah, esa es la que contó en la Entonces, conferencia. hay diferentes versiones ahí tanto de la muerte de la perrita como qué pasó con el ser. Sí, claro. Entonces, si llegan a escuchar diferentes versiones, todas las diferentes versiones son de Jonathan Reed. Ah, sí, son como tres. ¿No? Sí, son porque- las que dijo en Coast to Coast, las que dijo en su gira y las que dijo en Otro Rollo. Y a nosotros nos tocó la versión de la gira Gabacha, que fue cuando vino a México a la convención Utopía. Sí, ya en el 2004 me parece, ¿no? Pero bueno, eso fue en mayo. En junio del 2001, que es cuando otra vez se vuelve a presentar, es cuando llega con un maletín de alta seguridad y 2 guardaespaldas. Sí. Al programa de Otro Rollo. Del maletín saca un contenedor transparente que tenía el brazalete. Además volvió a agregar detalles a la historia como ya lo había hecho en Coast to Coast. Sí, claro. Cada que se presente siga dando una versión ligeramente modificada a la anterior, ¿no? Así es. El problema es que no es que le agregue, sino que lo cambia. Le cambia, ese es el pedo. Ese es uno de los problemas. Porque lo vimos un poco con la historia de Amaury Rivera, con la abducción. Amaury Rivera te cuenta la historia tal vez de distintas maneras, pero nunca siempre cambia. Es la misma, así es. Nunca cambia eventos, nunca cambia nada, o sea, solo te cuenta la misma historia como alguien que realmente se está acordando, como cuando tú que contas una anécdota de la secundaria, ¿no? Así es. Y en el caso de Jonathan Reed no es que te agregue, sino que te cambia. Cambia absolutamente. Cambia detalles dentro bueno, de la historia. Hay 3 versiones de la desaparición del perro, imagínate. Entonces, entre los datos que agregó en ese momento, dijo que varios investigadores y científicos del mundo analizaron las muestras del extraterrestre y todos ellos que analizaron estas muestras posteriormente fueron asesinados. Ok. Es cuando también dice que en una ocasión él manejando en la carretera se le emparejó un vehículo negro sin placas con vidrios polarizados y le disparó, provocando que él se accidentara. Pero bueno, es parte de lo que dice. Entonces, dentro de todos estos investigadores que tuvieron acceso tanto al brazalete como a muestras del ser, hay un microbiólogo llamado Harold Chacón. Este microbiólogo concluyó que la supuesta prueba de ADN que se le había realizado al espécimen extraterrestre no tenía genes ni humanos ni animales. Ok. Lo cual, pues yo no soy biólogo, pero vamos, esto es lo que menciona esta persona. Lo que menciona, ¿no? Porque te dice que no tiene ni genes humanos ni animales, entonces ¿qué tiene? Pero bueno, eso ya es otra cosa. El problema surgió cuando los oyentes del programa de Coast to Coast se percataron que no existía registro del título universitario a nombre de Harold Chacón. Okay. Sin embargo, se defendió diciendo que los gobiernos habían destruido sus archivos tanto los de Jonathan Reed como los de Harold Chacón. Harold Chacón estudió en la Universidad de Puerto Rico. Entonces se dice que pues cuando él estudia y va a Estados Unidos, pues su título no tiene validez en los Estados Unidos. Ajá. Sin embargo, escuchas dijeron que pues fueron a investigar a la universidad. Realmente ahí sí, sinceramente no sé cómo lo habrán hecho, pero vamos, son los dichos que plantea esta gente, que ¿no? aparecen en el capítulo de Así Coast es. to Coast. Ajá, que no existe registro de los estudios de Harold Chacón. ¿Te acuerdas que te mencioné a Robert Rain? Sí. El autor del libro con la historia de Reed. Bueno, pues en el año 2000, un radioescucha del programa Coast to Coast llamó al programa para decir que él le había rentado un departamento a Robert Rain, pero que el verdadero nombre de este güey era Robert Aria y que trabajaba en una gasolinería Chevron al poniente de Seattle junto a Harold Chacón. ¿El biólogo? El biólogo. Ok. No mames, eso ya como dijiste, ya lo habíamos mencionado en otro capítulo, pero hay que dar más contexto de esta parte, ¿no? Entonces, los dos expertos de Jonathan Reed, de ahí viene que trabajaban en una estación. Y esto es de una llamada que recibieron al programa. Cuando sucede esto, Charlotte Lafebre, coordinadora de la página de chat de radio escuchas de Coast to Coast de RBL, fue a la gasolinería junto con Philip Lipson, director de la Biblioteca de Metafísica de Seattle. Okay. Y lograron verificar que Robert Rain y Harold Chacón eran empleados del lugar. Okay. Incluso Charlotte dice que cuando la vieron, cuando ella se presentó diciéndoles, encarándolos,
fue cuando se echaron a correr, despavoridos. Entonces, no sé si recuerdas que en el capítulo de Maussan yo di una historia un poquito diferente. Lo único que cambiaste es que iba Art Bell. Ajá, sí. Entonces, luego de este incidente, Charlotte Lefebvre se comunicó con Caitlin Anderson, directora del Mutual UFO Network, de MUFON, del estado de Washington, para contarle el chisme. Para sorpresa, Anderson ya conocía a Harold y a Robert. Porque en una reunión de ufólogos, estos dos pendejos le contaron que querían escribir un libro de ciencia ficción de un cabrón que madrea a un extraterrestre en el bosque luego de que mata a su perro. ¡Pum, bitch! ¿Coincidencia? Hijo de la chingada. Todo lo que hemos escuchado de Jonathan Reed viene de la idea de dos idiotas para ¿De Robert Rein? De Robert... Espérame, güey. Y ahí están los nombres para que lo investiguen. El arquitecto de la historia de Jonathan Reed es Robert Rein. Así es. El güey con el que se presenta por segunda vez en Coast to Coast. En Coast to Coast, güey. Efectivamente. No mames, güey, eso no lo sabía, cabrón. O sea, Jonathan Reed ni siquiera es protagonista, bueno, es protagonista de la historia de Robert Rein. Ajá. Y Harold Chacón. Un prospecto escritor de ficción que trabajaba. Entonces, Harold y Robert eran los que trabajaban en la gasolinería. En el capítulo de Jaime Maussan yo me equivoqué y dije que era Jonathan y otro cabrón. La realidad es que era Harold Chacón, el biólogo que estudió el ser y que quedó vivo, y Robert Rein, el cabrón que escribió el libro con la historia de Jonathan Reed. Entonces, es un personaje del libro de... Está muy cabrón, güey, eso no lo sabía. Regresando al programa de Otro Rollo de junio del 2001. Qué cabroncísimo, Todavía hay más cosas, El brazalete nunca fue mostrado en ninguna de las presentaciones en Estados Unidos. Eso es lo que sí tenía entendido. Pero digamos que en las presentaciones no existía la historia del brazalete. O ya al final de la gira es cuando empieza a mencionar la historia del brazalete. Cuando se presenta por primera vez el brazalete es aquí en México. Sí. Y para sorpresa de nadie, jamás hizo una demostración del uso del brazalete. Nosotros, ¿cuándo fue el programa de Otro Rollo, güey? En el 2001. En el 2001. Nosotros ya vimos a Jonathan Reed como el 2005, ¿no? Así es, como 2004 me parece, es un par de años después. Creo que nosotros también vimos el brazalete en esa conferencia, ¿no? Sí. Que ya en la conferencia esa decía que ese brazalete que estaba ahí era una réplica del original, porque el original por cuestiones de seguridad no lo podía mostrar. Y tú lo veías y era pues, igualito. Ahorita vas a ver, te vas a sorprender más, ¿no? Es que, güey, me sacó de pedo que yo no conocía esta parte. Aquí, del otro tipo que es el que fragó básicamente todo, cabrón. Sí, Robert Rein. Aquí, ahora sí, vamos a hacer ¿cómo se dice? Vamos a ser objetivos, ¿no? Jaime Maussan dice que Harold Chacón efectivamente trabajaba en una gasolinería. Pero todo esto derivado al racismo que existía en los Estados Unidos y al no permitir que un microbiólogo de Puerto Rico trabajara en algún otro lugar. Espérame. El propio Jaime Maussan te dice que sí trabajaba en una gasolinería. Ahora, Harold Chacón no te menciona a Robert Rein. No menciona a Robert, porque sabe Maussan que ese güey es escritor de ciencia ficción. Ahora, otra cosa, el caso de Chacón, pues es de lo más normal, ¿no? Hay, por ejemplo, en la película, el ejemplo va a ser un poco burdo, pero lo explica bien. En la película Lluvia de Hamburguesas, hay un personaje muy narizón y chaparrito que hace de todo, un morenito con bigotito, ¿no? Que es cirujano, que es técnico en electrónica, que hace de todo, y dice que todo eso lo aprendió en su pueblo natal, que queda en Latinoamérica, güey. O sea, es muy conocido ese chiste gabacho, güey, de que hay mucho indocumentado con estudios universitarios que trabaja de servicio, ¿no? La verdad, güey. Yo tengo estudios universitarios y trabajo, bueno. Pero vamos, es un chiste recurrente, güey, ¿no? Me parece que hasta en Los Simpsons con Apu lo mencionan, ¿no? Pero bueno, el propio Jaime Maussan reconoce que Harold Chacón trabajaba en una gasolinería. Pero ¿por qué no menciona a Robert mi máster, el padre santo de esta emisión, sabemos que suele omitir ciertas cosas,
las omite, ¿cómo te diría? Para prueba, el caso del ser de Metepec. Ajá. Ahí pregúntenle a Oxlack. Pero bueno, vamos a continuar con sí esto. sí trae el pedo, Vamos Oxlack, ¿no? vamos a continuar con esto. Soy fan de Oxlack, la verdad, soy fan. Entonces Jimmy, ahí en el segundo programa de Otro Rollo, Ajá. hace la promesa de que en un tercer programa se va a presentar, harán la chingada teletransportación. Van a pasar cómo funciona el brazalete, ¿no? Así es. Ok. Hay una entrevista de Jonathan Reed en la que él asegura, fíjate, aquí a ver si me puedo explicar bien. Esto fue en junio del 2001. En septiembre del 2001 sabemos qué pasó. Entonces Jonathan Reed asegura que el gobierno utilizó toda la cuestión del 9/11 para que él ya no se siguiera presentando en otros países con el brazalete. No que hayan ocasionado el evento, El atentado. ajá, que no hayan ocasionado el atentado para evitar que Jonathan Reed, sino que utilizaron el atentado para que Jonathan Reed ya no pudiera estar presentándose y estar llevando el brazalete. Es lo que Jonathan Reed dice, ajá, que por eso no hubo tercer programa de Otro Rollo. Ok. Pero vamos, eso se queda ahí. Es como la justificación de Jonathan Reed para que no hiciera el tercer programa. Tercer programa. ¿No? Entonces ya en esos años Maussan y Reed iniciaron una gira nacional, aquí pues, obviamente en México, presentando su chingadera, obviamente pues sin utilizarla. El brazalete o link, como lo llama Jonathan Reed, parece ser el enlace entre el alienígena y su nave. Ojo, el obelisco negro que sale en el video, Jonathan Reed dice que esa no es su nave, que esa es una especie como de caja de herramientas, porque la nave se encontraba en otro lugar. Ok, es como un satélite de la nave. Ajá, como una caja de herramientas, es lo que dice Jonathan Reed. El obelisco negro que vemos ahí estático, Jonathan Reed dice que es una caja de herramientas, que esa no es la nave. Pero bueno, eso es lo que esta madre pues tiene la capacidad de adaptarse a la muñeca, el brazalete, y sirve para teletransportarse. Como ya te comenté, en múltiples presentaciones en México lo mostró una copia, pero jamás lo utilizaron, obviamente porque pues supuestamente no era el real. Sin embargo, Jonathan Reed nuevamente asegura que muchos de sus compas llegaron a verlo, utilizarlo, pero curiosamente todos sus amigos preferían el anonimato. Jamás dieron una... Sí, eso no es prueba de nada, ¿no? Pero bueno, el brazalete mide aproximadamente 4 pulgadas de largo por 3 pulgadas de ancho, con un peso aproximado de 107 gramos. Su exterior es una mezcla radical de polímero de silicio y una aleación de berilio y aluminio con manganesio, cobre, zinc, bismuto, oro y otras chingaderas no identificadas. Ok. En el interior del brazalete es un material oscuro que visto en un microscopio asemeja a una estructura celular semejante a una planta, cuyo aspecto es parecido al traje negro que portaba el alienígena. Okay. No sé, ya. Además el material actuaba como si estuviera vivo, y todo esto, según Jonathan Reed, fue verificado por un laboratorio en Osaka, Japón. suena muy muy mamón, ¿no? Pero bueno, cuando Jonathan Reed presenta las fotos del artefacto original, o sea, del brazalete original, no el que estaba en gira. Sí, porque hace rato lo mencionamos, según era una réplica. El de la gira era una réplica. Cuando él muestra las fotos del original, incluso hay gente del laboratorio, bueno, con trajes de laboratorio analizando este brazalete. El director de investigaciones OVNI del Aliocine en México, Alex Franz, ojo, no encontré nada relacionado con esto, ¿qué chingados es esto? Lo único que hallé es que está relacionado con el Centro de Investigación de Fenómenos Extraterrestres, Extraordinarios y Espaciales, AC, dirigido por Johanan Díaz y Carlos Guzmán Rojas, que son estos, trabajan o son digamos que son asociados de Jaime Maussan, de Tercer Milenio. Ok. Entonces, pero bueno. Todo se queda en familia. Ajá, sí, pero bueno, aquí Alex Franz dice que el material en el interior del brazalete está fabricado con rubbermaid. ¿Qué es el rubbermaid? Sí. Es un material que se utiliza para tapizar muebles. Sí, el rubbermaid, sí, claro. Entonces, la misma gente de Jaime Maussan dice que es falso. Con esto sí. ¿No? Ojo,
Alex Franz, director del Centro de Investigaciones OVNI, dice que analizando el brazalete original, no las réplicas, entonces te está diciendo aquí ¿no? Ajá. Entonces saltan muchas... Sí, está lleno de inconsistencias todo esto. Saltan muchas dudas, ¿no? Ajá. Y como ese tipo de cosas hay muchas pruebas. Yo por lo pronto, yo me atrevo a asegurar que todo este caso de Jonathan Reed es falso. Es que todo apunta a... Ni siquiera que sea de origen. Obviamente Jaime Maussan, otros cabrones, ni te voy a mencionar quién es, pero ya se imaginarán, aseguran que este caso es real y que el propio Jonathan Reed ha llegado a ridiculizarse o a falsificar para proteger su vida. Sí. Lo cual me parece ridículo, porque tiempo después de la presentación en Otro Rollo, en el mismo 2001, es cuando Jonathan Reed se presenta en Canadá para hacer la demostración del brazalete. Es en Canadá donde hace donde muestra el video de la demostración del funcionamiento del brazalete, ¿no? Entonces, su vida, ¿cuándo corre riesgo si de todas maneras lo hizo? Así es. Claro, y luego, no tiene sentido. Güey. Hay algo muy curioso en el video de la demostración. Únanse a Facebook, al grupo Quien Perdió el Podcast. Ahí les voy a poner el video, porque aquí en YouTube ya ves cómo se pone luego con los derechos. Con los derechos. Pero en el video, cuando él se está poniendo el brazalete y empieza a iluminarse, hay un ruido de exaltación de la gente. Cuando regresa, o sea, cuando utiliza el brazalete para regresar, se escucha nuevamente un ruido de exaltación de la gente. Y si comparas el primero con el segundo, son exactamente el mismo. Híjole, esa pinche grabación. Entonces te hacen una grabación. Además, se supone que estás dentro de un foro, porque el director de cámaras no dijo, pues hazte un paneo a la gente para que veas cómo se quedó. Sí, claro, el floor manager lo que más hacen es saben qué pedo, ¿no? Saben la reacción de la gente, abrirían la toma es muy cerrada, güey. Muy cerrada, no hay reacción de la gente, no hay nada. Ajá. Porque no hay no sé, al final del programa, oye, ¿qué te pareció eso? Sí, o sea, fíjate, no hay nada. Ahorita con respecto a que decías que hay mucha gente que toma este caso como verdadero, cuando en realidad no, y hay muchas inconsistencias, hay que tener en cuenta dos casos, ¿no? Jonathan Reed dice que su vida corrió riesgo, por eso no hacía las demostraciones, pero en Canadá hizo las demostraciones, ¿no? Un ejemplo de alguien que sí tuvo su vida en riesgo fue el último capítulo que subimos fue el de Gary McKinnon. No, perdón. Bueno, en el capítulo de Gary McKinnon mencionamos que este tipo hackea la NASA y saca bastante información interesante, ufológica al respecto, ¿no? Este cabrón, su vida sí corrió en riesgo, güey, porque Estados Unidos quería su cabeza, güey. Incluso lo llegaron a decir, Estados Unidos, con tal de ser extraditado desde Inglaterra, dijeron que él comprometió información sobre el septiembre 11. Y por eso congresistas de Estados Unidos querían realmente la cabeza de Gary McKinnon, ¿no? Y de ese sí hay realmente información y al respecto. Gary McKinnon sí tuvo que salir de la palestra, güey, para calmar las aguas. Es tiempo después cuando se empieza a popularizar su historia. Entonces ahí tenemos dos historias similares. Gary McKinnon, que sí hackeó la NASA, que sí sacó información y que congresistas estadounidenses sí querían su cabeza, él sí desapareció por un periodo de tiempo. Y tienes a Jonathan Reed, que realmente no hay un documento que diga que alguien quiera su cabeza, que anda en todo Estados Unidos, en todo México, en Canadá, en Japón, actualmente vive en Alemania. Ajá. Él jamás desapareció, güey. Él siempre estuvo ahí, cabrón. Entonces, hay las inconsistencias hay muchas, pero bueno, continúa. Ahora, muchos... al final daremos el veredicto. Ajá, muchos dicen que esta presentación obviamente se hizo de mala calidad, y se hizo feo, y se hizo con toma cerrada, y se hizo falso, para proteger su integridad. Incluso, lo cual incluso aseverar eso me parece ridículo. Yo aquí te estoy dando nombres, te estoy dando datos, te estoy dando todo. Ajá. Pero, pues bueno. Sí, es tratar de darle verosimilitud a esto está cabrón, ¿no? Ahora, otra cosa, una de las cosas que también escuché con respecto a esta muestra de la evidencia de la teletransportación es que, en realidad, una vez más, lo que se presentó en Canadá había sido una dramatización de la teletransportación real. Entonces, así como de, ya hasta para la teletransportación hay más de una versión, al igual que lo del perro, pues está cabrón, ¿no?
Entonces, bueno, ya para finalizar esto, vamos a ver por qué esto es falso. Mi veredicto es esto es falso, pero vamos a ver por qué. Ok. Tú dices, el caso de Jonathan Reed es falso, pero ¿por qué, man? ¿Por qué? Jonathan Reed asegura que la organización Darkseid lo tiene amenazado de muerte, que en anteriores ocasiones lo han atacado y ha sobrevivido incluso a una herida con munición expansiva. Ajá. No sé si sepan qué es lo que pasa con una bala expansiva, pero bueno. Sin embargo, a pesar de que tiene que ocultarse de sus enemigos, entre comillas, se da tiempo para realizar presentaciones en radio, televisión, participar en conferencias maratónicas ovni por todos Estados Unidos, México y Canadá y otros países. Entonces, esta agencia secreta puede borrar su historial académico, pero no le puede dar crán. Sí, claro que sí. Claro. Otra, Jonathan Reed asegura que todas sus referencias personales han sido borradas. Toda su documentación, como su tesis doctoral, la evidencia de sus antiguos trabajos, su cédula profesional, etc. Sin embargo, presume que ha viajado a varios países para ponerse en contacto con la Alianza, un grupo de científicos que lo están ayudando a investigar su evidencia extraterrestre. O sea, ¿cómo sale de Estados Unidos si todo está borrado, ¿no? Así es. Entre sus viajes ha visitado México, Canadá, Alemania, Japón. Ya es aquí, como tú dices, que no te piden pasaporte o qué. ¿No te piden papeles? Finalmente, Jonathan Reed asegura que sus ahorros de toda la vida desaparecieron por culpa del Darkseid. Incluso muestra un video de una empleada bancaria, entre comillas nuevamente, que desde el anonimato comenta que recibió instrucciones para borrar el historial crediticio de Jonathan Reed, congelar su cuenta y que a partir de ese momento Jonathan Reed jamás fue cliente del banco. Ok. Sin embargo, Okay. en mayo del 2001, investigadores del UFOWatchdog.com descubrieron una abultada cuenta de miles de dólares en el Washington Mutual Bank a nombre de RJ Spectrum. Espérame, ¿quién es RJ Spectrum? Es el alias de Jonathan Reed, donde recibe los pagos por la venta de sus conferencias, libros y apariciones. ¿En serio? ¿No será ese su verdadero nombre o ese es el seudónimo? No, ese es el seudónimo que utiliza. Para los pagos es el seudónimo que utiliza, pero pues obviamente dentro de los pagos aparece el seudónimo y aparece el nombre de Jonathan Reed. En concepto. Ay, güey, es que está muy loco esto. Es que estamos de acuerdo que a pesar de que el caso es falso, el entramado está complejo. Así es. Ok. Entonces, para mí el caso es falso. Es falso. Desde que, ya te lo mencioné hace rato. Es que desde que la historia está vinculada a Robert Reed. A Robert Reed y después de esta persona de la MUFON que declara que ya ella ya conocía a estos dos personajes porque anteriormente se habían comunicado con él en una conferencia ufológica para decir, es que nosotros queremos escribir un libro de un encuentro similar al que tiempo después sería narrado por Jonathan Reed. Sí, era Charlotte Lefebvre, coordinadora de Coast to Coast, habló con Caitlin Anderson, directora del MUFON, y ella fue la que le dijo, sí, ya conozco a estos dos pendejos. Quieren hacer un libro sobre esto. Momento, esto es lo que le pasó a Jonathan Reed. Son demasiadas coincidencias. Entonces, mi veredicto es falso. No sé ustedes qué opinen. El decepcionante caso de Jonathan Reed. Ahí les dejo las evidencias, lo que existe. Muchos te van a decir, el propio Jaime Maussan te asegura que la historia de Jonathan Reed es real. Pero también te dice que sí, que Chacón trabajaba en la gasolinería. Es que hay cosas que no puede negar, güey. Art Bell te dice que este güey siempre andaba acompañado por Robert Reed. Y Jaime Maussan, te puedo apostar que Jaime Maussan conoce a Robert Reed. Pero no lo menciona. ¿Por qué no lo menciona? Mira, obviamente, como lo dijimos desde el primer capítulo del podcast perdido dedicado al maestro Jaime Maussan, nosotros somos fans de Jaime Maussan, güey. Principalmente porque fue el que nos abrió toda esta puerta. Siempre hemos dicho que Jaime Maussan es el padre santo de esta emisión, pero como lo mencionamos en el capítulo de Jaime Maussan, eso no quiere decir que no lo vamos a cuestionar al señor, ¿no? Así es, le vamos a estar lamiendo las suelas como hay varios compas, ¿no? Ajá. Saludos, Fepo. Somos grandes fans del Jaime Maussan, pero la máxima del podcast perdido es
verlo todo con escepticismo porque queremos creer, pero no nos vamos a tragar lo primero que nos pongan enfrente. Qué fenomenal capítulo. Cabrón. Esta fue la historia de Jonathan Reed. ¿Qué te pareció? Estuvo buena, ¿no? Estuvo genial, muy interesante. El tipo que era escritor de ciencia, ese no lo tenía registrado por ningún lado yo, güey. En ningún lado se menciona, en ningún lado aparece. Y no lo conocía, güey. Y te estoy diciendo quiénes lo mencionan. MUFON, Art Bell. O sea, no es cualquier cabrón. No son los güeyes del podcast perdido diciéndotelo. Ajá, no es que... Es gente de MUFON y de Coast to Coast. Ajá, no es que ¿cómo se llama? Jordi Rosado te haya dicho, ¿no? Así es, no. Aquí están los datos. Investíguenle y pues ahí estamos. Eso fue todo. ¿No? Ya se la saben. Como cada semana aquí los esperamos los miércoles para un capítulo del podcast perdido. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like, eso nos ayuda muchísimo. Únanse como testigos perdidos, tiene un costo de 9 varitos que nos ayuda a seguir haciendo estas investigaciones. Claro que sí. Síganos en Spotify. En Spotify hay un nuevo canal, ¿no? Que ya es directamente con Spotify, así que por ahí búsquenlo. No, el otro se supone que ya debe de estar borrado. Aquí ponemos el enlace del nuevo canal. En la descripción les vamos a poner el enlace. Únanse a Facebook, a Quien Perdió el Podcast. Ahí les estamos... El grupo de Facebook se llama Quien Perdió el Podcast. Ahí subimos lo complementario a los capítulos que muchas veces nuestra casa YouTube no nos da permiso de subir, ¿no? Y por último, revísate el sobrecito, por favor. De veras, aquí, sobrecito Top Secret. ¿Puedes dar un poco como contexto de por qué voy a sacar tarjetas de Pokémon de un sobre? En la semana, uno de nuestros seguidores nos mandó un sobrecito desde Monterrey y aquí nos mandó una cartita. A ver, léete la cartita, porque estoy intrigado. No nos dijo si podíamos o no leerla, pero vamos a hacerlo porque... porque estamos emocionados, porque pues. es en buena ondita, ¿no? Y fue Es un bonito detalle. Es un bonito detalle, te lo agradecemos mucho. Y fíjate lo que dice Luis y Adrián, espero que no tengamos problemas porque leamos la cartita, ¿no? Si hay cualquier cosa nos dices, editamos el video y lo resubimos y quitamos esta parte. ¿No? Pero si no, dice, mi esposa y yo somos seguidores del podcast, nos acompañan siempre en las mañanas camino al trabajo. Les deseamos el mayor de los éxitos y esperamos de corazón que lleguen a los números que merecen, solo no aflojen y sigan mejorando la calidad de los videos, sonidos, equipo, etcétera, porque el conocimiento lo tienen. Saludos y un fuerte abrazo desde Monterrey, Nuevo León, Alex Berridi y Rebeca. Muchísimas gracias, besos hasta allá. Muchas aquí gracias. Tenemos las cartitas. Por aquí tenemos uno, mira, te vamos a mandar un librito de Carlos Trejo. Viene firmado por Carlos Trejo, ¿ya viste? Ahí le vamos a grabatear algo para echar cotorreo con ustedes. Viene con su firmita de Carlos Trejo. Pues sí es su firma, ¿no? No sé, güey. Mira, ahí te vamos a mandar un regalito. Muchísimas gracias. Y un libro vaquero. Gracias a todos los que nos siguen, que nos apoyan en este proyecto. Eso nos ha ayudado a seguir pues echándole ganitas, ¿no? Muchas gracias. Se siente muy bonito estas muestras de aprecio. Pero no has explicado por qué cartas de Pokémon, güey. Ya hablamos de Pokémon. Porque yo en un capítulo dije que me faltaban unas cartas. ¿Son críptidos? Pues sí, básicamente. Ven, mira, yo te puedo leer las cartas también. No, pero ¿por qué? En un capítulo mencionamos de que pues yo estaba juntando la colección de Boala. Ajá. Y el seguidor Alex nos dijo que él las tenía varias, y que me las iba a mandar. Y aquí están las pruebas. Y te las mandó, güey. Me las mandó. Muchísimas gracias. ¿Quién era, perdón? Alex Berredi. Alex Berredi. Él está en los lives, él se conecta en los lives. Sí. Muchas gracias, mi hermano, a ti y a tu señora. Les mandamos un beso y un abrazo. Y este capítulo se lo dedicamos a todos ustedes. Pues no hay más que decir. Estoy muy emocionado. Estoy muy conmovido. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós.